Les había hablado del resumen de los discursos del Señor Jesucristo, ¿recuerdas? ¿El primero cuál es? Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. ¿Y en qué consiste? La Constitución. ¿Y guarda mucha relación con quién? La nación de Israel. Sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. ¿Cuál es el contenido? Exactamente, o del libro de Apocalipsis, desde el 6 al 19, las señales del retorno visible de Cristo a esta tierra. Y en cierta forma guarda relación ¿con quién? Con la nación de Israel. ¿Por qué no la iglesia? Como dicen los chilenos, no está nada. No está. ¿Sí? Y el tercer discurso es Juan capítulo 13 al 17. Taylor le llama la conferencia privada de Jesús con los discípulos, y que aunque no aparece la palabra iglesia, es un discurso entregado a los discípulos en representación de la iglesia. ¿Por qué? Porque incluye la cena del Señor, incluye el perseverar en Cristo, 15, incluye la promesa de la casa del Padre, e incluye también el ministerio del Espíritu Santo. Y con respecto al Espíritu Santo, las preposiciones ahí, ¿dónde? El 14:6 son interesantes. 14:17, ¿lo tienes? Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con los creyentes, pero no estaba en todos los creyentes. Y la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene que ver con propósitos, no con pureza o crecimiento de vida, como Efesios capítulo 5, verso 18. Por lo general, los que fueron llenos del Espíritu Santo eran artífices para trabajar en el tabernáculo, dar un mensaje profético o la fuerza musculosa ¿de quién? De Sansón. Y el Espíritu del Señor, por razones de pureza, ¿qué hacía? Se apartaba de ellos. El caso de Sansón, el Espíritu de Dios se apartó de él y él perdió ¿qué cosa? Su fuerza. Salmo 51, donde David pide, no apartes de mí tu espíritu, en el contexto canónico no es un temor que el creyente, a pesar de su pecado, deba tener. Porque Jesús dijo que el Espíritu estará con vosotros ¿por cuánto tiempo? Para siempre. El problema es que yo lo puedo contristar y entristecer o apagar, pero sigue estando con vosotros porque el que está con vosotros, Él es el que está con nosotros. Primero de Juan capítulo 4, ¿cuánto es verso 4? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Él es el que obra, da testimonio, produce el cambio, convence. El Espíritu Santo convence, cambia, conduce, capacita en la obra y nos prepara para nuestro encuentro con el Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Juan capítulo 3 al 17 es un discurso privado de Jesús ¿con quién? Con los discípulos. Y en ese discurso es una representación de este grupo de ¿quiénes? De la iglesia. Aunque no aparece la palabra iglesia, y parte clave es Juan capítulo 14. El Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Y eso ocurrió a partir de el día de Pentecostés. Entonces cerramos ahí con el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuál es el número? Número 6. Me olvidé decirles algo que antes del viernes, o no, para el viernes los estudiantes tienen que leer el apunte completo. Con gozo y alegría. Ok, cuando hablamos de escatología, presta atención, hay dos formas en las cuales se estudia la escatología, los eventos futuros. Una tiene que ver con el aspecto personal. La escatología se le llama escatología personal, que tiene que ver con lo que me afecta directamente a mí. Muerte, lugar intermedio, resurrección. Eso se le llama la escatología personal. El otro enfoque es la escatología cósmica o profética. Cuando hablamos de la escatología cósmica o profética, estamos hablando de este panorama, de este calendario. Presta atención, tengo 3 sillitas acá, no es juego de palabras ni nada de esto.
Cada una de estas sillas representa un evento. ¿Ok? Este evento es el próximo acontecimiento en la historia del cristianismo. ¿Cuál es? El rapto de la iglesia. Tras el rapto de la iglesia, ¿qué viene? Tribulación. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Antes de este tiempo, que es el reino milenial, ¿qué hay? Ok, yo le voy a llamar la revelación de Cristo. ¿Ok? Entonces, primero es, ¿qué hay después de la revelación de Cristo? Cuando Él venga a esta tierra. Milenio. ¿Y qué hay después del milenio? Antes. Trono blanco. Si yo quisiera seguir con R sería retribución, pero vamos a hablar del trono blanco. Y después del trono blanco desapareció cielo y tierra. ¿Estamos claros? En esto gira el premilenialismo. ¿En qué cosa? ¿Qué es esto? Bien rápido. Milenio. Ok, el milenio. O reino, ¿ok? Una vez más, pero un poquito más pilas. ¿Ok? ¿Qué es esto? Trono blanco. No se tienen que equivocar. Última oportunidad que hay. Última oportunidad. Entonces, cuando hablamos de la escatología cósmica o profética, nos referimos a este calendario. El próximo acontecimiento es inminente. No hay profecía que tenga que cumplirse. ¿Estamos de acuerdo? Pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Son profecías? Ok, si son acontecimientos proféticos, entonces no es tan inminente, porque tiene que haber señales como el tiempo de apostasía. Para que ocurra esto, ¿qué es esto? ¿Hay señales que tienen que cumplirse? ¿Por qué? Sí, estamos de acuerdo, pero no podemos armar nuestra teología con la secuencia de los órdenes, de los acontecimientos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay señales para el retorno visible, para esto? ¿Qué es la revelación? ¿Hay señales? Convicción, ¿hay señales? ¿Cuáles? Mateo 24 y 25. Ahí el Señor habla de señales, porque antes que esto ocurra, tiene que pasar este periodo de tiempo, que es el tiempo de preparación para que Israel entre, y tiene que haber un remanente fiel que le diga, bendito el que viene. Ok, la doctrina del rapto se llama el rapto inminente, porque no hay profecía alguna que tenga que cumplirse. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero mire, es que no quiero explicarle 2 Tesalonicenses mucho porque ustedes tienen que hacer observaciones ahí. Ok, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más? Y nuestra reunión con Él, ¿qué dice Pablo? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. ¿A qué se refiere acá? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere Pablo ahí? ¿A qué se refiere? Rapto o revelación. ¿Por qué? Nuestra reunión con Él. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, no se dejen mover fácilmente en vuestra forma de pensar, porque estoy en 1 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 2, verso 2. Que no os dejéis mover, ¿cómo? Fácilmente de vuestro modo de pensar. Firmeza, convicción doctrinal. Es importante. Ni os conturbéis como una barquita que se mueve por el oleaje. No os conturbéis. ¿Qué? Ni por espíritu. Es decir, yo recibí del Señor una revelación. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice en Gálatas 1:6? Cualquiera que anunciare otro evangelio, aunque digan, me lo reveló un ángel, ¿qué? Sea anatema. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor equivale al día de Jehová del Antiguo Testamento. Por lo tanto, incluye ¿qué? Tribulación. El día del Señor incluye tribulación, revelación, reino. Todo eso incluye en el día de Jehová, el día del Señor. Por eso para los hebreos era un día impensable. Ahora, recuerda, los hebreos tenían una escatología tipo huevos revueltos. No tienen esta esquematización. Por eso ellos hablaban un solo concepto, el presente siglo y el siglo venidero. Y de esa forma, ¿qué?
resumían lo que, si yo corto una escatología así, me pierdo de vista los elementos que incluyen. Entonces Pablo ya no está hablando, ¿qué es esto? Sino que está hablando ya tribulación o revelación. Y mira lo que dice y lo que agrega. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no va a venir? Dígame, ¿qué no va a venir? ¿El rapto? El día del Señor. Entonces no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Y en cierta forma, de acuerdo a Daniel capítulo 7, que da inicio al tiempo de la tribulación. ¿Recuerda las 3T? Un tratado, no, primero un tirano, segundo un tratado y tercer lugar un templo. ¿Por qué es necesario eso? Porque a la mitad de la semana, es decir, 42 meses a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Va a romper el sacrificio, va a romper la promesa y perseguirá a muerte a los judíos. Por lo tanto, este versículo es interesante. No está hablando del señales del rapto, sino señales del día del Señor. Y no vendrá el día del Señor sin que acontezca, ¿qué? Dos cosas. La apostasía, ok. El 99% de los comentarios dicen que la apostasía, ¿qué es? El gran abandono de la fe. Solo hay 1% que no está de acuerdo, que es Carballosa y yo. ¿Por qué digo esto? Yo voy a citar a Carballosa. Porque la palabra apostasía significa abandonar, apartarse, prefijo apo, salida, éxodo, pero siempre en el Nuevo Testamento la apostasía está acompañada de algo que le califica. Apostataron de la fe. Dieron carta de divorcio. Y aquí solamente Pablo utiliza la palabra apostasis, que puede significar salida, partida e inclusive éxodo. ¿Y cuál sería el único éxodo que va a ocurrir en la historia? El rapto. Luego tú lees y se manifieste el hombre de pecado. Y mira lo que agrega el apóstol Pablo acerca del hombre de pecado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y segundo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llame Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estoy queriendo encontrar verso 7. Porque ya está en acción, ¿qué cosa? El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Por qué no se manifiesta? Porque hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Yo diría una combinación. Porque no puedo decir el Espíritu Santo, porque Él siempre actúa. No puedo decir la iglesia, porque la iglesia no tiene ese poder para hacerlo. El ministerio actual, pero aún así. Entonces yo creo que tiene que existir primero el rapto, la salida, el éxodo. No necesita estar de acuerdo conmigo y no se va a examinar por eso, pero es muy posible que puede ser, y es un buen argumento para el pretribulacionalismo, que tiene que haber una salida, una partida. El 99% de los comentaristas le van a dar la interpretación clásica, que es el gran abandono de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa apostasía comenzó en el primer siglo. Filipenses, primera de Juan, me queda un minuto, ellos abordaron ya el tema de apostasía. De hecho, Juan, cuando escribe su epístola, ya hay un ministerio de anticristo, que no es el personaje principal. Cerremos la idea entonces. La iglesia sale, pero lo que le da inicio al personaje, al tirano, para que haga un tratado y para que haya un templo, Apocalipsis capítulo 6, cuando se describe el primer jinete de Apocalipsis y se oye una voz que dice, ven y mira. Y la expresión griega en ven y mira no significa observa, sino manifiéstate. Ahora, ¿quién le da el permiso al anticristo para que emerja? El Dios soberano. No ocurrirá
el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Suena bien? ¿Le suena? Cocínelo, piénselo, ore y no es parte de la examinación. Creo que hoy tenemos que terminar. Una cosita antes es que tenemos el hermano Cristian Fierro con Francisco, ¿sí? Hay una librería allá, hay algunos libros que les recomiendo, no todos los que tienen ellos, pero todos los que, porque son de la otra línea. No, mis queridos, usted debe leer todo, tiene que leer todo. No creer todo, pero usted tiene que leer todo. El Señor les bendiga y mañana vamos a empezar a correr. Tienen que venir con alas mañana.